Pregón de Navidad en la iglesia del Carmen de Guadalajara. Un abarrotado templo fue el encargado de acoger la edición de este año del Pregón de Navidad. Muchísimas familias dispuestas a disfrutar de esa bienvenida a este periodo navideño, además del concierto que ponía término al pregón y que fue interpretado por la Escolanía Ciudad de Guadalajara, compuesta por multitud de chavales. En esta ocasión el pregón corría a cargo de Fernando Galván, doctor en filosofía inglesa y rector magnífico de la Universidad de Alcalá de Henares, en un acto patrocinado por el Ayuntamiento de Guadalajara, organizado y coordinado por la Fundación Siglo Futuro, que contó con la colaboración, como es habitual, de los padres franciscanos, las religiosas concepcionistas de la Iglesia del Carmen. La corporación municipal acudió a esta celebración, encabezada por el alcalde Antonio Román, que secundaba al obispo de la diócesis Atilano Rodríguez, que no quiso perderse tampoco esta bienvenida al periodo navideño. Junto a ellos, el rector de la Universidad Alcalaína, Fernando Galván, que en su pregón hizo muchas referencias a sus estudios literarios, especialista en literatura inglesa, y parafraseó obras de Dickens o también de Miguel Delibes para darnos la bienvenida a todos a este periodo navideño. Antes, el padre Pedro Ruano había dado la bienvenida a los presentes en la Iglesia del Carmen. Buenas noches a todos, hermanos y hermanas, paz y bien. Un año más, como hermano responsable de esta comunidad franciscana, me toca daros la bienvenida, acogeros con alegría y gozo espiritual y franciscano y desearos que gocéis lo más posible de este acto entrañable del pregón de Navidad. Para nosotros, que creemos en el misterio divino, humanizado en Jesús de Nazaret, para nosotros, en nuestro contexto histórico y concreto, los que creemos en la Encarnación, la Navidad es parte integrante de nuestra fe y cultura. Por eso es difícil entender que pretendan algunas ideologías políticas y por qué el querer borrar de nuestro mapa cultural y geográfico todo lo que huele a religión. La Navidad está escrita no solo en los libros, sino en el corazón de todos nosotros y forma parte de la dimensión religioso, social, cultural de nuestro pueblo. En la Navidad celebramos el nacimiento de un hombre. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es Jesús? ¿Qué secreto se encierra en ese Galileo fascinante, nacido hace más de 2000 años, en una insignificante aldea del Imperio Romano, ejecutado después como un malhechor cerca de una vieja cantera a las afueras de Jerusalén? ¿Quién fue ese hombre que ha marcado decisivamente la religión, la cultura y el arte en todo el Occidente y prácticamente en el mundo entero? La Navidad, pues, nos recuerda la humanidad de Jesús de Nazaret, su nacimiento, la fiesta cristiana de la Encarnación, misterio religioso que encontramos presente en el cine, en el arte, en la literatura, en la religiosidad popular, en la teología, en la espiritualidad y también en la política. Belenes, villancicos, papás Noel, espectáculos superstar, titilantes conglomerados comerciales que eclipsan en cierto sentido el auténtico significado de la Navidad desde el punto de vista religioso, pero que también hablan de la Navidad a su modo. Nos acercamos a la Navidad con la ilusión de un niño, con la humildad de Francisco de Asís y también con el sentimiento de quien ya ha sentido la herida de la muerte y que ha revivido en él las ansias de vivir y la certeza de la inmortalidad. La Navidad es un camino de vida. Todos necesitamos la Navidad. El niño para no perder el cielo de sus ojos, el joven para sentirse portador de un mundo nuevo, el adulto para rejuvenecer sus anhelos y volver a sentir su infancia intacta en el corazón. Cuando el año acaba, cuando se avanza hacia el crepúsculo, todos necesitamos renacer. Por eso no queremos una Navidad vacía,
incompleta, sino que el que lo dio todo, su valor y significado, no la queremos reducida a unos festejos ruidosos que se esfuman sin dejar huella. Si la celebramos con dimensiones y resonancias universales, es porque hace algo más de 2000 años nació en Palestina un hombre que cambió decisivamente la historia, un hombre que tiene que ver con todos los hombres de todos los tiempos, pueblos y culturas. Con él volvió a comenzar la historia, pero ya anclada en la eternidad, de tal modo que las tormentas del devenir no podrán arrancarla de ese centro, fundamento y destino. Ese nacimiento no es meramente el hecho histórico concreto, ya pasado, es un acontecimiento siempre vivo y presente, de una hondura que no podremos sondear y de un dinamismo al que nada podrá sustraerse. Esta es la Navidad cristiana que no anula las otras, pero las trasciende y que no nos va a quitar la alegría. Al contrario, la va a enraizar más firmemente y la va a dar dimensión plena y cristiana. Y si la Navidad se ha hecho un canto, gozo para todos, es porque en ella encuentra el hombre esa divinización que busca. Ella es la que le da al hombre su dignidad, su grandeza y su gozo. Supera sus dudas y sus noches, da fundamento a su esperanza y abre el horizonte, da al mundo el verdadero sentido y de la dimensión del existir, y existir para algo y existir para alguien. En Belén se anunció una buena noticia a todos los hombres de buena voluntad. Pido que ese eco, ese grito se oiga en nuestros corazones y nos haga salir de nosotros mismos para encontrarnos con el pobre, con el enfermo, con el marginado y con todos aquellos que son víctimas de las guerras y de las injusticias sociales, y les ofrezcamos un poco de esperanza, de oportunidad para que ellos también puedan celebrar la Navidad con alegría. Hermanos, bienvenidos todos y disfrutemos de este acto que vamos a celebrar y que nos sirva de una puerta abierta para entrar de pleno en la Navidad religiosa, social y cultural. A todos bienvenidos, a todos los deseo el mejor rato de todas las Navidades. También el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, quiso dar la bienvenida a todos los asistentes y desearles unas muy felices fiestas. Se cumplen varias décadas desde que el anuncio de la Navidad, este significativo pregón navideño, se incorporó al programa oficial de los actos que se elaboran para estas fechas. Este pregón, que hoy organiza la Fundación Siglo Futuro en esta Iglesia del Carmen. Fue entonces cuando se abrió a los vecinos de Guadalajara, cuando comenzó este pregón navideño en Guadalajara, una cita que anteriormente se celebraba de un modo más íntimo, y esto nos permitió a todos poder disfrutar de ella en un marco tan bello y emblemático como es la Iglesia del Carmen. Una iglesia que guarda una estrecha relación con la Navidad, al ser parte del antiguo convento de los Santos Reyes de la Epifanía, que no son otros que los Reyes Magos. Es uno de los 14 edificios que a partir de la década de los 30 del siglo XVII convirtieron a la ciudad de Guadalajara en una población casi conventual. Siempre aprovecho esta ocasión para dirigirme a vosotros y desearos una feliz Navidad, aunque sé que para algunos en estas fechas pesan mucho las nostalgias y también las ausencias. Eso hace que cada uno de nosotros vivamos nuestra propia Navidad, porque la Navidad no está en el calendario, sino está en nuestros corazones. Hemos oído hablar hoy aquí de la Navidad religiosa, la Navidad social, la Navidad cultural. La Navidad está en nuestros corazones. A pesar de las nostalgias, de las ausencias, en estos días debe ser una constante la presencia de los valores y de las enseñanzas que Dios, entregando a su Hijo Dios, nos brindó. También es momento para reafirmar nuestra fe en el mensaje de salvación de Jesús. Los Reyes Magos, que como decía antes están ligados al origen de esta Iglesia, representan a todos los pueblos a los que Jesús ofreció ese mensaje
y con sus regalos le reconocieron como el Mesías. Con el oro propio de los reyes reconocieron que Él es el Rey de Reyes. Con el incienso, aroma que antiguamente solo se ofrecía a la divinidad, dejaron de manifiesto que Jesús es Dios. Y con la mirra, sustancia que se untaba en los cuerpos de las personas que morían, expresaban que Jesús también era hombre y que moriría para salvarnos. En la Navidad, como digo, es momento de reafirmarnos en esta fe, y el mejor modo de hacerlo es cultivando la solidaridad, el amor al prójimo y aplicando las enseñanzas que Jesús nos dejó. Y aplicando también la solidaridad y ese amor al prójimo, incluso en aquellas personas que no creen, pero comparten ese espíritu navideño. Tenemos que estar juntos o junto a aquellos que más lo necesitan y tratar de hacer menores sus penas con nuestra compañía, nuestra ayuda, nuestra solidaridad. Que durante esta Navidad y durante todas nuestras vidas sepamos seguir la estela de la estrella que guió hasta Belén a los Reyes Magos. Que no nos apartemos de ese camino, que no nos perdamos y que cada uno, con la base del amor, la esperanza y la paz, construyamos un mañana mejor para todos. Feliz Navidad y próspero 2016. Y como decíamos, el pregón corría a cargo de Fernando Galván, doctor en filosofía inglesa, rector magnífico de la Universidad Alcalaina, que al comenzar estableció ciertos paralelismos entre la iglesia en la que nos encontrábamos y la propia Universidad de Alcalá. Señora vicepresidenta de la Diputación, señor obispo, señores concejales del Ayuntamiento, padres franciscanos y religiosas concepcionistas, señor presidente y miembros de la Fundación Siglo Futuro, restantes autoridades civiles, eclesiásticas y militares, señoras y señores y amigos todos. Es un placer y un gran honor para mí, como rector de la Universidad de Alcalá, estar hoy ante ustedes para pronunciar el pregón de la Navidad de 2015 en esta ciudad que me es tan querida, y hacerlo además en esta iglesia del Carmen, que guarda, como estaba diciendo el señor alcalde, la memoria de la época dorada de esta ciudad. Recordemos que entonces, nos lo decía antes el señor alcalde, en los siglos XVI y XVII había 14 conventos en Guadalajara, a los que se sumaban 10 parroquias y una docena de ermitas, por lo que era conocida efectivamente como ciudad conventual. Pensemos lo que significaba entonces ese rico conjunto de edificaciones religiosas con sus huertas insertadas en el tejido urbano de una ciudad entonces evidentemente mucho más pequeña que la Guadalajara de hoy. Según cuentan las crónicas, a mitad del siglo XVII eran alrededor de 4.000 sus habitantes, y a finales del siglo incluso menos, en torno a 3.000 vecinos. Este templo, levantado bajo la advocación de los santos reyes de la Epifanía entre 1632 y 1646, es testimonio de esa época áurea y fue obra del carmelitano Fray Alberto de la Madre de Dios. Y son muy diversos los avatares que ha conocido esta construcción a lo largo de su historia. Sabemos que a pesar de que inicialmente estuvo extramuros, una vez finalizada la construcción del convento y la iglesia, se pidió permiso al ayuntamiento para echar abajo la muralla en esta zona, de forma que fueran las tapias de la propia huerta del convento las que marcaran el límite urbano de la ciudad. Y así se hizo, incorporando también el arrabal de Cantarranas como arroyo que regaba la huerta de los carmelitas. Los carmelitas que aquí vivían entonces, en la segunda mitad del siglo XVII, constituían una comunidad muy numerosa. Había nada menos que 80 frailes en esa década de 1660. Y así continuó hasta finales del siglo siguiente, en que entró en decadencia como tantas otras instituciones en España, incluidas las educativas, por ejemplo, la universidad. Ya en el siglo XIX se produjo la exclaustración de los carmelitas y con la desamortización de Mendizábal, entre 1836 y 1837, se liquidó la vida conventual. El convento
pasó a manos del Estado y se convirtió en depósito de quintos, y sus imágenes y altares fueron vendidos, la mayoría a templos cercanos. A mediados del siglo XIX, sin embargo, recobró su uso religioso al ser cedido a las monjas franciscanas de Sor Patrocinio, aquella famosa monja de las llagas que fue consejera de la reina Isabel II, y desde entonces son los padres franciscanos y las religiosas concepcionistas los que se encargan del cuidado de este venerable edificio. Bueno, si menciono todas estas circunstancias es para explicar el agrado con que el rector de la Universidad de Alcalá acude hoy a este antiguo convento recobrado y en manos de los franciscanos, pues la Universidad de Alcalá fue fundada, como ustedes saben muy bien, por otro fraile franciscano que llegó a ser cardenal y regente de España, Francisco Jiménez de Cisneros. Y su figura y su ejemplo de humildad y simplicidad siguen siendo guía de la moderna universidad, que se enorgullece de tener numerosos estudios, 10 grados distintos y más de 3.000 estudiantes en la ciudad de Guadalajara. Fíjense, el mismo número que vecinos tenía Alcalá a finales del siglo XVII. También la obra de Cisneros fue desmantelada en las mismas fechas que este convento, a partir de 1836, y su patrimonio se dispersó y fue parcialmente destruido. Parte se trasladó a Madrid, donde se incorporó a la que luego sería Universidad Central, y parte fue mal vendido. Sin embargo, gracias a un grupo de vecinos de Alcalá, la Sociedad de Condueños, a partir de 1850 logró rescatarse un amplio conjunto de edificios que habían sido los colegios de la universidad, lo que permitió el retorno de la universidad hace este año justamente 40 años a la misma ubicación que había tenido la Universidad de Cisneros. Por eso me es tan grato compartir hoy con todos ustedes y con los franciscanos del Carmen este espacio en esta fecha tan cercana al día de la Navidad. Por lo que he explicado, puede comprenderse que para mí encontrarme hoy hablando desde este atril, en este altar del Carmen, es casi como hacerlo desde el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Muchas gracias a la Fundación Siglo Futuro, a los padres franciscanos, las religiosas concepcionistas y a todos los que hacen posible que el rector de Alcalá pueda estar hoy en Guadalajara dirigiéndose a los vecinos de esta ciudad desde una iglesia hoy de franciscanos tan significativa y con una historia paralela a la de la Universidad de Cisneros. Pero evidentemente no he venido hoy al Carmen solo a hablarles de historia, ni de la Universidad de Alcalá, ni tampoco de mis sentimientos personales, sino he venido a felicitarles la Navidad, estas fiestas familiares y entrañables que comienzan esta semana y que tanta tradición tienen en esta ciudad. Me van a permitir que lo haga desde mi óptica profesional. Yo soy ante todo, como se ha dicho hace unos minutos, profesor de literatura, y cuando hablamos de la Navidad no puedo por menos que rememorar mis lecturas, y en concreto voy a hablar de una de ellas, de un escritor inglés muy conocido, Dickens, Charles Dickens. Escribió una vez aquel gran escritor castellano que fue Miguel Delibes, con ocasión de un prólogo que puso a una edición de un librito de Dickens que se llamaba Cuento de Navidad, unas palabras que me gustaría rescatar de mi memoria. Delibes escribió esas palabras para un libro que yo compré siendo todavía niño, preadolescente creo, en el año 1970, en una colección titulada Biblioteca Básica Salvat de Libros RTV, unas ediciones populares, muy baratas. Quizá algunos de los presentes, ya veo que asienten, se acuerdan de esas ediciones. Bueno, ese librito, esa colección, contenía 2 cuentos navideños de Dickens. Uno se llama Cuento de Navidad y otro se llama El grillo del hogar. La mayoría de los lectores ha asociado a Dickens con el retrato de ese mundo tan próximo a la infancia y al espíritu navideño, hasta el punto de que el escritor castellano afirmaba en ese prólogo
refiriéndose a los cuentos navideños, decía Delibes que son lo más representativo del espíritu dickensiano, por lo que constituyen el pórtico ideal para la mejor comprensión de la obra total del escritor. No en vano, entre 1843 y 1848, Dickens fue publicando un libro de tema navideño cada Navidad, y todos esos libros fueron traducidos y reiteradamente editados en español durante el mismo siglo XIX, prueba evidente de la popularidad inmediata que disfrutó ese escritor inglés en su mismo siglo y en un país como España, muy alejada entonces de la cultura inglesa. La descripción de los valores de Dickens que hace Delibes creo que puede servir muy bien como síntesis de la visión que desde siempre han tenido del escritor inglés los lectores españoles. Dice Delibes lo siguiente, leo un fragmento de ese prólogo que escribió. La sola mención de su nombre ya despierta en el lector iniciado escenas de niebla y nieve, niños harapientos aplastando sus naricillas contra una vitrina repleta de juguetes, el viejo avaro junto a la chimenea de leños crepitantes, velas encendidas, cajitas de música, el cochero en el pescante de una berlina, con el tapabocas hasta los ojos, una calle de Londres flanqueada de árboles agarrotados por la escarcha. Todo un mundo, en fin, transido de nostalgia, envuelto en un halo de candor y sencillez, honestamente moralizador, donde un niño inocente y desvalido topa a menudo con la incomprensión y el egoísmo de los adultos. Un mundo, como decimos, muy personal, flébil, cuyos materiales, deliberadamente deleznables, hoy diríamos decadentes y a menudo lacrimosos, se presentan siempre redimidos por la chispa del genio. Esas son las palabras de Delibes sobre Dickens. La idea del primer cuento de Navidad que escribió Dickens le vino en una reunión en Manchester en la que participaban otros escritores y políticos. Me interesa, como rector de la institución educativa que represento, señalar que esa reunión le dio ocasión a Dickens para exponer su opinión de que la respuesta a todos los problemas sociales de Inglaterra estaba en la educación. Esto ocurría en octubre de 1843, pero creo que sigue siendo una verdad absolutamente idéntica hoy. Y entonces, hace ahora 172 años, comenzó a escribir su cuento de Navidad. Ese relato, que se publicó en diciembre, 2 meses después, obtuvo un éxito inmediato, vendiéndose el mismo día de su publicación la edición completa de 6.000 ejemplares. A partir de entonces, Dickens daría a luz cada Navidad un libro que contenía un cuento de esta temática, con la excepción de un año, 1847, debido a la presión que tenía porque estaba acabando una novela larga. Para muchos lectores, tanto en Inglaterra como en otros países, España incluida, los cuentos navideños de Dickens son la quinta esencia de su arte y de su estilo. Téngase en cuenta que en España, por ejemplo, la popularidad de estos libros navideños fue tan grande que todos fueron, como decía antes, traducidos y editados repetidamente a lo largo de todo el siglo XIX. Son Cuento de Navidad primero, luego La campana de difuntos, luego El grillo del hogar, vino después La batalla de la vida, finalmente otro llamado El hombre y el espectro o El endemoniado. Ya en ese primer cuento, en el cuento de Navidad, y obviamente en los siguientes, Dickens estableció los parámetros que regirían su estilo navideño. Evidentemente, el sentimentalismo es un elemento dominante, pues todos los cuentos parecen contagiados del espíritu navideño, de modo que hasta los personajes más crueles y malvados sienten que sus corazones se enternecen cuando llega la Navidad, con lo cual su comportamiento habitual se modifica.
La infancia está asociada también a ese espíritu, y el ejemplo más evidente es el primero de esos cuentos, el llamado cuento de Navidad, que a pesar de presentar a un viejo avaro, que es el señor Scrooge, como un cascarrabias insensible ante las desgracias ajenas, nos revela la infancia del personaje como el origen de su carácter. Las visiones que un fantasma le permite contemplar a ese viejo Scrooge, las visiones de su pasado, de su presente e incluso de su futuro, ponen de manifiesto que la pérdida de la inocencia en su infancia y el maltrato brutal de su padre son la causa de su personalidad actual, dominada por su obsesión por el dinero. Es muy posible que esa visión lúgubre de la infancia de Scrooge parta de los recuerdos del propio autor, porque Dickens, cuando era niño, apenas tenía 10 años, tuvo que abandonar la escuela, ponerse a trabajar. Lo metieron a trabajar en una fábrica de betún, porque su familia tenía muchas deudas, su padre lo mandaron a la cárcel y la única manera que tenía de ayudar a su familia era trabajar. Ese tema enlaza muy bien con muchos personajes de novelas que seguramente muchos de ustedes conocen, con El niño de Oliver Twist, por ejemplo, que es una novela que publicó unos años antes. La educación de la infancia es, para Dickens, la única salvación que tiene la sociedad, la única esperanza razonable para erradicar el delito, la miseria, la falta de igualdad, la violencia. Los críticos del sentimentalismo de Dickens han tenido aquí un objeto claro para su ataque, porque la historia de ese viejo avaro de Scrooge no deja de ser en cierta manera como la historia de Cenicienta, ya que este personaje, ya digo, el ogro, avaro, insensible, cascarrabias, conoce de repente una transformación mágica. Y es esa magia lo que convierte a Scrooge de repente en un ser bueno. Se ha hablado de que ese buenismo sentimental no puede ser suficiente para modificar las condiciones sociales. Sin embargo, hay que añadir también que Dickens, si bien nunca comulgó con los principios comunistas y socialistas que entonces empezaban a bullir a su entorno, adoptó una actitud muy combativa y muy activa además en su labor filantrópica. Pero también es cierto que en muchos de esos cuentos navideños hay apuntes autobiográficos que le ayudarán a Dickens a ficcionalizar mucha de su vida en otras novelas. Otra muy conocida es David Copperfield, donde de nuevo está la figura del niño. Otras son Almacén de Antigüedades, La pequeña Dorrit, Grandes Esperanzas, y todas tratan ese tema de la infancia. En buena medida, todas son aspectos conmemorativos de la Navidad. Así que la vinculación entre los cuentos navideños, la infancia y la educación es muy evidente en este escritor. Y cuando hoy contemplamos el drama de tantos niños en España y fuera de nuestro país que sufren la pobreza, la opresión, la injusticia, que viven bajo la amenaza de la guerra o de los malos tratos o de la explotación laboral o sexual, no podemos olvidarnos de cómo Dickens escribió sobre ellos y sobre cómo cada Navidad nos brindaba un recuerdo amable sobre esos niños o sobre las infancias desdichadas de algunos adultos crueles como ese Scrooge de Cuento de Navidad. Pero yo no estaría siendo fiel a toda la verdad si no evocara también otro aspecto de la Navidad que a todos nos es muy querido y que Dickens tampoco olvidó. En la primera novela que escribió, Los papeles del Club Pickwick, que para muchos lectores se cuenta entre sus mejores obras y donde imita a nuestro Don Quijote de la Mancha, hay momentos también en que se traza un cuadro más amable de estas fiestas. Pickwick se publicó en entregas semanales entre 1836 y 1837. Les suenan las fechas, ¿verdad? El mismo momento
en el que se produjo la liquidación del convento del Carmen con la desamortización de Mendizábal. Pero en Inglaterra entonces empezaba una nueva época, era la época en que subió al trono la reina Victoria, era una época llena de optimismo y que está muy bien representada en esa novela que digo. Una novela amable, no hay crítica social, ni escenas que puedan perturbar la tranquilidad o la paz de los lectores. La novela narra los viajes por la campiña inglesa de un grupo de amigos aficionados al deporte, al aire libre, al campo y a entretener sus ocios alrededor de un fuego, comiendo y contando cuentos e historias para entretenerse. En la novela no hay prácticamente ni sentimentalismo, ni melodrama, ni niños desamparados y maltratados, como los que encontramos en Oliver Twist o en David Copperfield o en las otras, ¿no? Pero sí encontramos algunos de los temas y modos de tratamiento que serán típicamente dickensianos. Y uno de los temas favoritos de Dickens es el ambiente navideño. Y ese sí está presente en Pickwick, pues entre los capítulos 28 y 29 de la novela contiene la descripción de una fiesta de Navidad con una familia, con canción y cuento de Navidad incluidos. Se trata de un simpático cuento en que unos duendes roban a un enterrador. Bueno, el principio del capítulo 28 es ilustrativo de ese estilo navideño que luego popularizaría Dickens en sus mejores relatos y que evoca justamente, qué casualidad dirán ustedes, un día como el de hoy, el 22 de diciembre. Decía Dickens lo siguiente, leo un fragmento de ese capítulo. Diligentes como las abejas, aunque no del todo tan ligeros como las hadas, los 4 pickwickianos se reunieron en la mañana del 22 de diciembre del año de gracia en que se emprendieron y realizaron estas aventuras fielmente relatadas. La Navidad se acercaba con toda su franca y honrada alegría. Era la época de la hospitalidad, del júbilo y del ánimo abierto. El año viejo se preparaba como un filósofo antiguo para congregar en torno a él a sus amigos y fallecer tranquilo y suave entre el ruido de las fiestas y los banquetes. Alegre y jubiloso era el momento, y muy alegres y jubilosos estaban por lo menos 4 de los numerosos corazones que se regocijaban con su llegada. Qué numerosos son los corazones a los que la Navidad trae una breve temporada de felicidad y goce. Cuántas familias cuyos miembros se han dispersado y desparramado en las agitadas batallas de la vida se reúnen entonces y vuelven a encontrarse en el feliz estado de compañerismo y buena voluntad mutua que es fuente de placer tan puro y sin mancha, tan incompatible con las preocupaciones y tristezas del mundo, que las creencias religiosas de las naciones más civilizadas, así como las tradiciones más rudas de los más primitivos salvajes, la cuentan igualmente entre los primeros goces de una futura situación de la existencia reservada para los buenos y los elegidos. Cuántos recuerdos antiguos y cuántas simpatías medio olvidadas despierta el tiempo de la Navidad. Bueno, y con estas palabras de Dickens, en su primera novela, evocadoras del mejor espíritu navideño y de otro 22 de diciembre, quiero concluir este pregón de la Navidad de 2015. Son palabras estas que nos animan a todos a disfrutar de estas fiestas entrañables, en las que la hospitalidad, el compañerismo, el placer de congregarnos con la familia y los amigos, alrededor del ruido y el júbilo de las fiestas y los banquetes, nos hacen olvidar por un momento las preocupaciones y las tristezas del mundo. Queridos amigos, feliz Navidad 2015.
Tras el pregón, el alcalde de Guadalajara entregó un detalle al pregonero, que lo mostró orgulloso a todo el público que atestaba, como decíamos antes, la iglesia del Carmen. A continuación, la Escolanía Ciudad de Guadalajara, dirigida por Elisa Gómez, fue la encargada de amenizar el acto con un bonito concierto, interpretando piezas muy conocidas en formato coral, como el Aleluya de Leonard Cohen, con el que les dejamos. Feliz Navidad a todos, que lo disfruten.